Ah, ya llegaron. Denme un segundito, termino algo aquí y voy con ustedes. Vamos a hablar un poco de las etapas de la programación. Uno normalmente cuando ve en Hollywood y ve cómo ven a un programador y cómo te venden un programador, pareciera que tiene algo mucho que ver con una persona que está sentada todo el día escribiendo y haciendo código para poder hacer algún tipo de programa que es o muy cool o un juego. Pero realmente esto es un oficio que es para profesionales y se divide en etapas y hay formas de verlo un poco más como una profesión que como algo como los que nos venden en las películas. Para poder hacer un programa se separan en varias etapas. Son 4 etapas: análisis, diseño, construcción y depuración. El análisis es la primera etapa de la programación y es básicamente investigar, saber un poco más qué es lo que tienen que hacer las personas antes de sentarse a hacerlo. Casi nadie empieza a hacer una obra, bien sea arquitectónica o cualquier proyecto, sin saber antes qué tiene que hacer. Igual en la programación, nosotros tenemos que estar muy claros qué es lo que hay que hacer, llegando a acuerdos o con los clientes o incluso contigo mismo antes de empezar a hacer cualquier sistema. Luego viene la fase de diseño. Como todo, si pensamos que la programación es algo parecido a la realización o la construcción de un edificio, antes de que se haga el edificio, tienen que haber planos. Tienen que haber, de alguna manera, algún tipo de estructura previa hecha en papel para poder luego construirlo. Y es donde viene la nueva fase, que es construcción. Ahí es cuando se sientan los programadores a hacer el código. Es la fase donde realmente terminan conceptualizando todos los lenguajes de programación en un archivo de texto y convirtiéndolo finalmente en un programa final. Una vez que terminamos esta fase, tenemos la última fase, que es de depuración. Depurar un programa no es más que llevar línea por línea, ejecutándolo para saber dónde posiblemente conseguimos errores. Esta práctica se puede hacer en lápiz y papel y se llama corrido en frío. Ok, ya sabes cómo son las etapas para empezar a hacer un programa. Pero lo que nos interesa es hablar un poco más de la construcción del software. Eso quiere decir en la fase de programación. Hay distintos elementos que tienes que tomar en cuenta para poder comenzar a hacer tu propio programa. Entre ellos están las variables. Las variables no son más que lugares donde puedes asignarle valores. Estos valores pueden ser números o cadenas de caracteres. Estos valores permanecerán en esa variable durante la ejecución del programa. Las ejecuciones de los programas son lineales, básicamente como lees. Cada línea que vas leyendo es una línea que se estaría ejecutando en el código. Pues lo que puede pasar es que cuando haces la asignación de un número o una variable, por ejemplo, a es igual a 5, este valor permanecerá en a por todo el tiempo de la ejecución del programa. Si este valor cambia por a igual a 6, ahora pues la variable a mantiene o tiene un valor distinto. Las constantes, por otro lado, permanecen durante la ejecución del programa. El valor permanece y no cambia. Por ejemplo, la constante pi. El valor de pi no va a cambiar durante la ejecución del programa y no debería ser sustituido por otro valor. Por lo tanto, se permanecerá 3,1415 dentro de la ejecución de nuestro programa. Las expresiones son elementos de la programación que son tan útiles como las variables. De hecho, si te pones a pensar de qué nos sirve tener variables, donde puedes almacenar valores como un 5, un 3 o un 4, si al final no puedes hacer operaciones con ellos. Las expresiones nos permiten hacer algo tan sencillo como a es igual a 5 más 3, lo cual va a ser evaluado en tiempo de ejecución como 5 más 3 igual a 8 y asignándoselo a la variable a. Ahora que sabes qué son las expresiones, existen dos tipos. Una ya las conoces y de hecho las comenté justamente hace unos minuticos. Las expresiones aritméticas son las matemáticas, las que siempre has conocido, y básicamente se pueden agrupar tanto en paréntesis, corchetes o llaves y se resuelven utilizando la ley de los signos. Las expresiones lógicas sí son un poco más, son distintas a las que estás acostumbrado y solamente tienen dos valores, verdadero o falso. Eso es la única forma de poder evaluar estas expresiones. Y se componen de símbolos como y o. Ellos funcionan como la ley de los signos. Quizás podemos entrar en mucho más detalle en las guías para que puedas ver exactamente cómo funcionan las expresiones lógicas y al final cómo pueden ser almacenadas en variables igual que las expresiones aritméticas. Ahora que sabes cómo usar variables y expresiones, nuestros programas no estarían completos si no existe alguna manera de interactuar con el usuario. Para esto tendrías que tener dispositivos de entrada que permiten, como el teclado y el mouse, hacer que las personas puedan ingresar ciertos datos, procesarlos a través del programa que estás escribiendo y luego presentarlos, bien sea en cualquiera de los dispositivos de salida. Podría ser una pantalla o una impresora. Ya tienes todas las piezas para poder empezar a armar tu programa. Tienes las variables,
las expresiones y sabes que tienes que recibir input del usuario para poder mostrarlo en algún tipo de pantalla, impresora o algún tipo de dispositivo de salida. Ahora, nuestro sistema va a ser muy monótono o sencillamente no podríamos tener mucho control si se ejecutara línea por línea. Esto es lo que se llama secuencial. Es secuencial porque es como tú lees o como escribes. Básicamente el sistema lo que hace es ejecutar línea por línea que vas escribiendo en tu programa y no tendría ningún tipo de decisión. Es por eso que existen las estructuras de control que son de selección. Estas estructuras te permiten evaluar ciertas expresiones y si la evaluación de estas expresiones son ciertas o falsas, puedes tomar decisiones basadas en bloques colocando código que quieres que se ejecute si ocurre o no ocurre ciertas condiciones. También existen estructuras iterativas, las cuales permiten que puedas colocar bloques de códigos que deseas que se repitan basado en algún tipo de condición. Esta condición es básicamente seteada o definida por los programadores en el momento en el cual se necesita ejecutar código repetitivo. Existen 3 bloques de estructuras iterativas que puedes usar en tus programas. La primera es el bloque mientras, el cual funciona si tienes una condición inicial, la cual se evalúa y de ser cierta, se va a ejecutar el bloque interno donde deberías de alguna manera cambiar para que la expresión se evalúe a verdadero o a falso si quieres detener el bucle. Luego la estructura repetir te permite primero que se ejecute el código que está en el bloque y luego se pregunte la condición necesaria para que se detenga este bucle. El último es para. Se utiliza cuando sabes la cantidad de veces que se tiene que ejecutar el bloque en cuestión. Si son 5 o 4 veces, simplemente colocas esta cantidad colocando un rango y podrás ejecutar este código la cantidad de veces que ya conoces. Muy bien, hoy aprendimos sobre las etapas de programación. Ya sabes que empezar a hacer un programa no es tan sencillo como sentarse a escribir en un archivo y esperar que todo salga bien. Hay que tener planificación y diseño. También aprendiste sobre los elementos de la programación, como son las variables y las expresiones y algunas estructuras como la selección y las iterativas. Espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido mucho.